Buenos días. Muchas gracias a Emprende UP por la organización de esta tercera edición del Lima FinTech Forum, que sale impecable. Gracias por invitarme a participar. Este es el tercer año que colaboro y esta vez me toca de moderadora. Tengo además la satisfacción de poder presentar y comentar junto con los miembros de la alianza que hemos creado, que es la primera alianza para apoyar a la industria fintech en los países de la Alianza del Pacífico. Su nombre es Fintlex y los invito a conocernos por las redes, porque nosotros somos unos convencidos de que esta industria fintech hay que apoyarla. Ya no se trata de apoyar al startup y al emprendimiento, que a ver qué tal le va, sino de vernos de manera global, porque toda fintech, lo veo en el día a día, busca su expansión en Latinoamérica. Entonces, lo que nosotros hemos creado a través de esta alianza es poder apoyarlos de manera global en esa expansión y también producir información que los ayude a un mejor entendimiento de los retos de esta industria, de cómo deben tratarse los temas legales y ser un referente de conocimiento para todos los stakeholders involucrados. Entonces, el tema que vamos a comentar hoy tiene que ver con eso, con la regulación de la industria fintech, pero lo vamos a hacer con un enfoque práctico, porque la razón de estar juntos aquí y ser aliados es que cada uno en el día a día ha tenido que pasar todos los dolores que pasan nuestros clientes para desarrollarse en cada país y tenemos mucha experiencia en ese sentido. Entonces, yo primero voy a darles a cada uno unos breves minutos para que se presenten y cuenten cómo está la regulación en cada uno de sus países, empezando por Chile, que sabemos que está muy activa en los temas de regular a las fintech. Te dejo el uso de la palabra, Diego. Bueno, muchas gracias, Lubitza, y primero que todo queremos agradecer a la Universidad del Pacífico por haber organizado este evento, que es de altísima calidad, y estamos también muy contentos de estar acá en Lima compartiendo con la hermosa gente de Perú. En Chile están pasando bastantes cosas. El regulador, la Comisión para el Mercado Financiero, ha publicado en febrero de este año un documento llamado White Paper para la regulación del crowdfunding y otros servicios financieros asociados. Este documento que es bastante interesante porque el regulador ha planteado los principales principios para la regulación de principalmente el crowdfunding, crowdlending y crowd equity. No es todavía un proyecto de ley. Este documento está actualmente en el Ministerio de Hacienda, que está preparando, esperemos, un proyecto de ley para presentar pronto. El gobierno ha tenido una reacción al principio un tanto cautelosa, posponiendo la normativa sobre crowdfunding y crowdlending para el año 2020, pero luego, sin embargo, en las últimas semanas ha manifestado bastante su intención de que esta normativa se convierta en un proyecto de ley dentro del año 2019. Entonces, en ese sentido, este año 2019 se viene bastante activo a nivel regulatorio, principalmente por esta norma. Sin embargo, estamos pendientes a ver cuál va a ser la recepción del legislativo sobre esto. Y tú me comentaste hace un rato que hay una posible fusión de autoridades. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Bueno, sí, mencionaba que este documento refiere principalmente a crowdlending, crowdfunding, no toca temas de open banking y otros que son importantes y que hacen falta. A nuestro entender, eso se debe porque la Comisión para el Mercado Financiero todavía no ve el tema bancario, que todavía le pertenece a la SBIF, que es la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Ambas entidades la CMF va a absorber las funcionalidades de las BIF ahora el 1 de junio. Entonces, mientras aún no tenga el mandato legal para tomar esos temas, es poco probable que la CMF se manifieste oficialmente sobre estos temas. En ese sentido, nosotros creemos que a partir de esta unificación, una vez que ya tengan el panorama interno organizado, es altamente probable que la CMF también tome una opinión más oficial sobre materias que vienen después, que sería Open Banking y otros.
Muy interesante, gracias Diego. Victoria, ¿nos puedes comentar, en el caso de México, sabemos que tuvieron la iniciativa de la primera ley FinTech, en verdad vanguardista, y todos estábamos emocionados porque vimos que era una ley general que podía favorecer y fomentar la industria, pero luego salió una regulación secundaria que resulta un tanto estricta. ¿Nos podrías comentar un poco más al respecto? ¿Cómo está México en el mundo regulatorio y qué retos tiene el regulador hoy? Sí, buenos días a todos. Muchas gracias por permitirnos estar aquí. La ley FinTech, hay varias cosas que se pueden decir que fueron muy beneficiosas. Principalmente fue la apertura de los reguladores de las autoridades financieras mexicanas a compartir con la industria y a recibir en mesas cerradas comentarios de los principales actores de la industria respecto a esa regulación. Eso fue durante los años 2016 y 2017. Una de las cuestiones muy interesantes de la ley FinTech en México es que es una ley principialista. Entonces, permite y dispone como aspectos muy importantes el principio de competencia, de protección al consumidor, neutralidad tecnológica, que en nuestro ambiente realmente merecen la pena haber sido receptados legislativamente. La ley se emitió en marzo de 2018 y a partir de ahí el movimiento de la regulación secundaria, digamos, en el que también tuvimos oportunidad de participar todos en la industria, lamentablemente recibió también influencia principalmente de los bancos y de esa manera es una ley bastante restrictiva, termina siendo una ley bastante restrictiva y le da tratamiento a algunas verticales de FinTech. Esto es muy importante, entender cuáles verticales de FinTech quedan comprendidas en la regulación y cuáles no. Las verticales que quedan es la emisión de dinero electrónico, lo que se llama institución de fondos de pago electrónico, que son las billeteras digitales, y los crowdfunding. Estas reciben una regulación muy estricta, casi al estilo bancario. Entonces, esto es algo que, de hecho, el movimiento de regulación secundaria sigue vigente y va a estar hasta dentro de 18 meses aproximadamente la última regulación. Los aspectos positivos: colaboración público-privada en el diseño de la ley y de la regulación secundaria. Aspectos negativos: un estándar muy alto de cumplimiento para la industria FinTech que ha quedado regulada y digamos que requiere eso un diseño, una estrategia regulatoria para acompañar el desembarco de empresas FinTech en México bastante sofisticado. Sí, va a ser todo un reto ese, porque México es una plaza enorme de FinTech. Y nosotros tenemos también a Diego Arzamendi, que nos acompaña por México, y él nos puede contar un poco lo que estamos conversando hace un rato sobre los licenciamientos, cómo han quedado, si son rigurosos, si la autoridad colabora y si es fácil o no obtener una licencia dentro de estas dos verticales que han quedado reguladas. Correcto, gracias. Un poco lo que hemos visto en México es que en la traducción entre la ley y los reglamentos a la realidad hay una disparidad importante. Esto se traduce en que, por ejemplo, la semana pasada la comisión nos comentaba que nos vamos a poder acercar con nuestros clientes para que hagan una prerrevisión de todo el filing que se va a tener que hacer, y ellos, una vez presentado, van a regresar una serie de comentarios. Y en caso de que falten documentos al momento de la presentación, van a desechar por completo la solicitud y se va a volver a, digamos, iniciar el trámite. Entonces, lo que hemos visto es que la apertura y la cercanía de las autoridades, como bien decía Victoria, fue muy valiosa para complementar el marco legal que estamos utilizando, pero la realidad es que la influencia de actores como los bancos ha dejado una regulación compleja y totalmente cambiante. Digamos, hace menos de un mes salieron nuevamente disposiciones, al grado que los manuales, por ejemplo, que estamos elaborando para hacer las presentaciones, cambian cada vez que esto se modifica. Y es una regulación estricta que por lo menos nos da un marco sólido para saber cómo actuar, pero tiene una complejidad importante. Creo que eso es. Bueno, todo un reto. Y Juan, desde Colombia, cuéntanos cómo va Colombia en el tema de regulación de las FinTech. Sé que han rediseñado su estrategia de inclusión financiera y la han vuelto digital. Están empujando mucho el tema de la inclusión financiera digital, pero quiero saber, en materia de las verticales que vemos FinTech, ¿cómo ves tú la regulación en Colombia? No quiero sonar muy pesimista, es difícil. Como lo acabas de decir, yo creo que pues, lo que más ha trabajado Colombia desde hace varios años ha sido
creación de una política para la inclusión financiera, y esto viene más o menos desde el año 2008, que salió la primera política, que termina siendo materializada en una ley de 2012 para la creación de sociedades o bancos especializados en pagos electrónicos. Pero es lento, el desarrollo es lento, la implementación de estas normas es lenta, pues a tal punto que hasta hoy hay una SEPE, las llamamos nosotros, que son sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos, que está en operación y está recién en operación. Entonces, las normas, digamos, hay una voluntad normativa, hay una voluntad de los reguladores de crear unos nuevos estándares. Todo el año pasado estuvieron estudiando la estructura del sistema de pagos, emitieron un documento, pues no lo llaman white paper, pero pues un documento del estado del arte a nivel internacional en Colombia, invitando una nueva regulación, pero pues llegamos a una regulación mucho más aperturada, pero llegamos a un punto donde pues han pasado 6-7 meses después de la publicación de este documento y no vemos todavía un decreto a la vista. Y bueno, y esto sumado a que sí hay muchas iniciativas regulatorias, pero a veces que eso irrigue, como les decía, ya en la parte de la supervisión, la obtención de las licencias, la obtención de los permisos toma mucho tiempo. Creo que en ese contexto, y que es muy pesimista, como dije al comienzo, lo más importante que nosotros estamos viendo en este momento es la aprobación la semana pasada del Plan Nacional de Desarrollo, que pues es una ley que contiene los principios de gobierno de cada 4 años, y en esa ley se creó el primer sandbox regulatorio, en el cual en teoría ya algunas de estas cosas deberían cambiar. Entonces, lo principal que nosotros estamos viendo es sí unos retos grandísimos en la ejecución y la creación de nuevas sociedades especializadas de fintech, pero ya viene una nueva norma que en teoría va a borrar toda esa mala experiencia y va a crear un sandbox en el cual en teoría pues va a haber una constitución acelerada de los nuevos modelos de negocio para probar en el mercado. Bueno, parece que es una tarea pendiente. Yo voy a tocar un punto que me parece fundamental en esta industria y después les voy a preguntar su opinión en relación a sus países, que es el enfoque de proporcionalidad. Y les voy a decir por qué. No estamos hablando solamente de una industria, sino estamos hablando de servicios financieros que están para permitirle a las personas hacer pagos, transferencias, tener préstamos, cambio de divisas, etc. La regulación solo tiene que regular lo estrictamente necesario para cuidar un interés público. Por ejemplo, la regulación de prevención del lavado de activos. Por ejemplo, la regulación de la protección de los datos personales. Pero no necesariamente tenemos que regular cada vertical. Lo dijo hace un rato el representante de la Superintendencia de Banca y Seguros. Lo que está pasando en el caso peruano es que tenemos muchas normas que resultan muy estrictas para los riesgos que se buscan regular. Y les voy a poner 2 ejemplos que van a entender ustedes perfectamente. En el Perú existe una regulación para el dinero electrónico, que las empresas emisoras de dinero electrónico puedan emitir billeteras electrónicas que permitan a las personas hacer pagos y transferencias desde el celular. No hay captación de depósitos del público, no son empresas sistémicas y tienen todo un proceso de licenciamiento y una carga regulatoria elevada que cumplir, que hace que a la fecha tengamos 4 empresas de dinero electrónico y no necesariamente las más solventes. Entonces, en realidad, ¿cómo vamos a empujar el desarrollo de una vertical que es necesaria para hacer pagos, algo tan simple como pagos, a un sector que no necesariamente esté incluido en el mundo financiero? Porque les cuento que la billetera electrónica nació en Perú para lograr inclusión financiera. Entonces, no se está logrando esa inclusión financiera si tenemos una carga regulatoria alta. Entonces, a lo que va mi comentario es a que toca hacer una revisión de las normas para darles un enfoque real de proporcionalidad y que las normas sean estrictamente las necesarias para el riesgo que se quiere cuidar, no más que eso. Y para que vean que no estoy hablando solo de fintechs, también les cuento el lado de los bancos. Los bancos sufren porque cada vez que quieren sacar un producto nuevo, tienen que hacer informe de nuevos productos, análisis de riesgo de lavado del producto, preparar sus modelos de cláusulas generales de contratación para preaprobación de la superintendencia y esperar que la superintendencia se las apruebe. Una fintech quiere sacar un producto nuevo y lo tiene al día siguiente. ¿Les parece a ustedes algo razonable? Es una cancha totalmente dispareja. Y para terminar con la cereza en el postre, les cuento que las EPIMES son un tipo de entidad financiera en Perú que es la más ligera, supuestamente la más ligera, porque no capta depósitos del público y sirve para hacer transferencias, préstamos, y es lo que una fintech quisiera si fuera regulada, la licencia de EPIME. Pues la carga regulatoria es altísima.
Les revisan tantas cosas que es casi tan difícil como constituir una empresa financiera bancaria. No tiene sentido. Es muy difícil para una fintech meterse en el campo regulatorio. ¿Y por qué una fintech quisiera meterse en el campo regulatorio? Lo estoy viendo yo porque se está dando en el mundo que las fintechs empiezan a explorar las licencias regulatorias. ¿Y por qué? Porque tiene sus ventajas ser regulado. Una ventaja importantísima es que generas confianza en el mercado. Ya estás regulado, tienes la certificación de que alguien te supervisa y generas confianza en el público y pueden creer en ti. Eso quiere toda fintech, quiere eso. Y toda fintech quiere expandirse. Entonces buscan su licencia por esa razón y también porque les cuento que los servicios financieros regulados en Perú están exonerados de IGB. Y los servicios financieros en Perú no tienen tope de tasa de interés. Entonces les he dado 3 razones por las que cualquier fintech estaría interesadísima en formar parte de este espectro. Pero ¿cómo formar parte de este espectro regulado si tienes que cumplir casi los mismos estándares que le pedirías a un banco? Entonces el llamado es hacer una revisión del enfoque de proporcionalidad, que no lo hemos inventado nosotros. Las autoridades han acordado dentro de la Alianza del Pacífico hacer y dar a sus normas un enfoque de proporcionalidad. Toca hacer esa revisión en Perú. Entonces, para ya no hablar del caso peruano, les voy a hacer la pregunta a cada uno, no sé quién quiere comentar, si es que esto les pasa en sus países y si toca hacer esa revisión, principalmente qué verticales son las que necesitan una ayuda y una revisión por parte del Estado para aligerar las normas. Diego. Sí, bueno, en Chile actualmente el panorama regulatorio no contempla la proporcionalidad a los riesgos y eso es bastante lamentable porque sujeta a la misma vara a empresas que económicamente generan riesgos sistémicos muy diversos, o muy grandes o muy pequeños. El enfoque que tiene la normativa actual es bastante fijo en ese sentido y es muy difícil para nuevas compañías convencer a sus inversionistas de entrar en el mercado chileno si para cada ítem de función económica tienen que poner una reserva de capital de al menos $1 millón, por ejemplo. Nosotros esperamos que la propuesta del regulador contenida en este white paper en cuanto a que el regulador tendrá la capacidad de eximir, reducir o parcializar ciertos requerimientos regulatorios, especialmente de capital o barreras de entrada, a empresas dependiendo del riesgo que causen. Nosotros pensamos que ese enfoque es el adecuado y esperamos que se mantenga en el futuro. En ese sentido, eso ha sido también lo que las mismas startups o empresas del área financiera están exigiendo. Si mi participación en el mercado es pequeña, no pueden sujetarme a la misma vara que si yo generara un riesgo sistémico grande. Y eso esperamos que el regulador lo adopte. Aparentemente esa es la intención y esperamos que así sea. Esperemos, probemos. Victoria, tu comentario sobre México y si puedes también terminar hablándonos del Open Banking, que todo el mundo nos pregunta cómo les está yendo. Cuéntanos el tema de la proporcionalidad y termina hablándonos, por favor, del Open Banking. Claro, como comentábamos hace unos momentos, entendemos que las fintechs en México, los verticales que quedaron regulados, han quedado sobreregulados en relación a su función y justamente al riesgo sistémico que conllevan. Y eso genera un desafío bien importante, principalmente en aspectos como de cumplimiento, como prevención de lavado de dinero. Básicamente en regulación secundaria de Banco de México, las fintech y los niveles de cuenta que pueden operar las fintechs, por ejemplo billeteras, se equiparan prácticamente a los niveles bancarios y la regulación que dábamos recién como ejemplo de prevención del lavado de dinero, prácticamente hay que cumplir el mismo estándar de integración de expediente de conocimiento del cliente, tanto para personas físicas como morales, que un banco. Uno de los principales debates que tuvimos en su momento con las autoridades es el respeto a la naturaleza digital de la fintech, que no tiene miles de sucursales esparcidas por todo el territorio de la República Mexicana para conocer físicamente a su cliente, y todo esto hay que confiar en las herramientas de digitalización. Y esto también lo uno al tema de Open Banking, porque uno de los principales desafíos que se pueden resolver, que se podrían resolver a partir de
una regulación de intercambio y de compartir información sería justamente el conocimiento del cliente. Banco de México es la autoridad que va a estar encargada de aquí a 18 meses de emitir la regulación de APIs. Es algo que la ley ya prevé, de que todos los operadores del sistema financiero tradicional y el nuevo sistema financiero integrado por fintechs han de un lado interoperar, eso es muy interesante, y de otro lado compartir información vía APIs abiertas. En esto México ha querido seguir legislaciones mucho más avanzadas como UK, por ejemplo, también en Sandbox ha querido seguir ese tipo de legislaciones y está por verse, porque sí, el principal desafío de ese tipo de regulación será si van a permitir y en qué medida van a permitir a los bancos ponerle un precio a compartir información, información no agregada, viene a ser información detallada tanto transaccional como de data personal de los clientes. Entonces, eso es algo que está por verse, no está todavía emitida esa regulación en México, la ley le dio 2 años al regulador para emitirla, y va a ser muy interesante todo ese debate, ver qué está pasando en Europa con, por ejemplo, PSD2, si se sigue ese mismo lineamiento o si se da con una solución mucho más local, y cómo van a jugar todos los actores, tanto fintechs como bancos, en ese tema va a ser bien interesante y claro que ahí estaremos. Y vamos a estar todos expectantes porque lo que pasa en México en algún momento va a llegar a Perú y lo vamos a revisar y lo vamos a tomar como referencia y vamos a ver cómo lo adecuamos. Entonces estamos todos atentos. Juan, y luego vuelvo contigo, Diego. Cuéntanos en Colombia este tema de la revisión de proporcionalidad. ¿Se cumple, no se cumple? ¿Cómo trabaja el gobierno y las autoridades para empujar la inclusión financiera reduciendo la carga regulatoria? ¿Cómo ayuda a ese tema? Creo que lo que estaba diciendo ahorita de alguna manera lo recoge, y es que por lo menos hasta el año pasado, si me hubieras preguntado eso hace 12 meses, te diría no lo hace. No lo hace, no tiene ningún interés en hacerlo, lo cual es un juicio injusto y hasta cierto punto falso. ¿Por qué? Porque la Superintendencia Financiera hizo un trabajo muy juicioso comenzando desde 2008 para actualizar toda la regulación prudencial, acogiendo los principios de Basilea II, digamos, supervisión indirecta, sobre todo, modelos de riesgo ajustados al tamaño, a la especialidad, al tipo de operación que se hacía, y eso pues quedaba en circulares de la superintendencia y se leía muy bien, y las personas que desarrollaban estas normas, los directores de investigación y desarrollo, los subdirectores normativos de la superintendencia participaban en foros y decían, salían este tipo de preguntas y decían, por supuesto que no es lo mismo si eres un banco que tiene activos de 30 o 300 millones de dólares o eres una sociedad comisionista de bolsa que tienes 1, 2, 3 millones de dólares de capital. No eres sistémicamente relevante, no eres el tipo de operaciones que tienes, no amerita este tipo de cosas, pero pues en la práctica, cuando esto llegaba a las áreas de supervisión, la lectura era diferente. Entonces, y eso que no estábamos hablando todavía de fintech. Entonces las exigencias que se hacían eran absolutamente desproporcionadas y siguen siendo en algunas cosas absolutamente desproporcionadas para la operación de una entidad que no tiene esas dimensiones. Pero lo que sí sucedió, y creo que pues un cambio importantísimo, fue la creación del programa Innova SFC de la Superintendencia Financiera, donde empezó a generar un cambio en la mentalidad de los funcionarios que ejercen supervisión. Entonces al comienzo pues estaba un choque, claro, y pues tenía un par de amigos que estaban en esa área, me decían, es que usted no entiende, es que las áreas de la delegatura, de tal delegatura, son unos cavernícolas, no sé qué más cosas, y yo, pero pues, entiéndalos, porque es que este modelo funciona y ha funcionado cientos de años, y pues gracias a que funciona, pues mi ahorro, yo estoy tranquilo metiendo mi plata en un banco. Pero lo que sí me sorprendió fue que precisamente estos cavernícolas a los que él se refería él hace un año, la semana pasada coincidencialmente estaba revisando una investigación, el expediente de una investigación administrativa en la superintendencia, porque sí, todavía no tenemos expedientes digitales, y estaba hablando con la funcionaria que era uno de estos cavernícolas a los que él se refería, con nombre en ese momento, y ella me decía, estábamos hablando de todo el tema de innovación, y ella me dijo, oye, pero yo creo que de pronto todo este tema del fintech va a cambiar las cosas, y la investigación no tenía nada que ver con fintech, o sea, era un cliente institucional, tradicional, del sector tradicional, y ella de la nada me menciona esto y yo dije, hay un cambio,
Hay un cambio inmenso de la visión del supervisor, que es un proceso de evangelización interno y externo. Cuando la misma superintendencia dice quiero cambiar mis patrones de comportamiento, quiero cambiar mis formas de relacionarme con los supervisados y con el mercado, toma tiempo. Y lo que les digo, esto es un proceso que comenzó en 2008 y hasta ahorita estamos viendo los frutos, y ya vienen una serie de iniciativas súper interesantes, y ya hay una apropiación de los funcionarios que ejercen supervisión que ya empiezan a entender este tema. Sí hay que hacer proporcional, no es lo mismo ser una fintech, no es lo mismo ser un pequeño comisionista de bolsa o un banco sistémicamente importante. Sí, muchas gracias. Yo también estoy optimista y he visto una apertura que no he visto hace 3 años, ¿no? En este mismo foro. Era primero, ¿qué es fintech? No la veo, el banco no venía, la autoridad no venía, y luego cada vez más abriendo la mente y viendo de revisar su carga regulatoria y de darle este enfoque. Y creo que la presión va a venir por la misma Alianza del Pacífico, porque todas quieren formar parte de la OCDE, todas quieren estar vistas como flexibles, ágiles, dinámicas. Es fundamental hacer una revisión normativa. Voy a pasar a un tema en los últimos minutos que me parece crucial para impulsar la inclusión financiera digital, para hacer que los servicios digitales de los que estamos hablando hoy lleguen a más de la mitad de peruanos que está excluidos hoy, porque no hay que olvidarnos que nosotros hablamos mucho del desarrollo de fintech y del desarrollo de los servicios financieros, pero hoy en Perú solo 40% los usa, el resto está excluido. Entonces hay que trabajar pensando en ellos. Hay una excelente iniciativa que ha hecho Perú que se llama Internet para Todos, que la han hecho Telefónica con Facebook y que va a apuntar a eso, a que haya conectividad en todo el Perú, y a ese es un terreno excelente para las fintech, porque ahí las fintech van a poder desplegar sus servicios para que tengan alcance nacional. Pero hay una materia crucial para que esos servicios puedan tener alcance nacional, y es el tema de la identidad digital. Y ese es el tema que quiero comentar ahora, y luego vamos a preguntarle a Diego cómo es en México y me comentan cómo es en Chile y Colombia. En Perú, en realidad, la identidad, nosotros tenemos un documento único de identidad, la suerte de tenerlo no lo tiene México, que lo emite RENIEC como la entidad que emite los documentos, pero en realidad hay muchas formas de poder mostrar y acreditar tu identidad de manera digital. Están los tokens, están las huellas, está desde el clic en un documento. Cuando tú transas online, hay muchas formas de tener y verificar tu identidad digital. El tema es que qué cosa se considera firma digital en Perú con valor para todos y que sea oponible a todos y legalmente reconocida para ser oponible ante el Poder Judicial si es que vas a un juicio. Solamente la firma digital como la tenemos regulada hoy. Y la tenemos regulada de una manera estricta, que si no cumples A, B, C y D no se considera firma digital. Se considera firma electrónica, que es como el gran género de cualquier forma de identidad digital que diga que Juan Pérez es Juan Pérez. Eso está trabando el desarrollo de la inclusión financiera digital, porque lo que está pasando con todos los emprendimientos que tengo, que acompaño y veo en los negocios, es que si bien es cierto, todos tienen componentes de firma electrónica, el token, la huella, el video, el clic de aceptación en sus webs, y eso está bien, eso es válido, se considera firma electrónica. Si lo quieren oponer a las autoridades o irse a un proceso judicial, no se lo van a aceptar porque no cumplen los requisitos de la firma digital. Y ese es un problema que traba. Lo que tenemos que buscar es que se simplifique la contratación digital. Lo que tenemos que buscar en Perú es que la contratación digital sea mucho más masiva y fácil de usar, y que los controles de identidad digital no vengan de una regulación engorrosa, sino de una regulación simple que permita que utilizando factores de autenticación distintos puedan tener la calidad de firma digital y tener el valor para todo el público, que es fundamental para transar, porque el que transa y pone su firma quiere que tenga seguridad de que Juan Pérez es Juan Pérez. ¿Por qué? Porque detrás hay que gestionar riesgos de fraude, que no te suplanten, que no estén lavando activos a través tuyo y un montón de temas que en los servicios financieros son cruciales. Entonces, ¿cómo lograr que esos temas se manejen de manera segura? Haciendo que la identificación digital sea masiva y haciendo que sea escalable para todo el Perú y no teniendo una norma que sea muy estricta al respecto. Entonces, yo quiero preguntarles, y de este lado a México, Diego, cuéntame cómo es el tema de la firma digital y de la identidad digital en México, que tienen más de un documento nacional de identidad. El problema no solamente es juntar de manera automatizada todos estos factores de identificación de una persona, sino una vez que ya esté identificada esta persona, ¿cómo puedes hacer uso de este conjunto de datos que en suma te dan la identidad de alguien, de manera que no constituya un incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales? Eso es lo que siempre nos encontramos problemas. Desde temas de análisis de Big Data en bases de datos,
que tienen incumplimientos al momento de recabar estos datos y por tanto el producto final está viciado, hasta identificación para empresas de crowdfunding o para monederos electrónicos. Esto es uno de los problemas principales. La autoridad propuso que se podía hacer una firma electrónica avanzada que tiene identidad biométrica, te hacen un proceso como de 1 hora y media y luego te dan una clave y un USB, y esto se supone que lo podrías utilizar para todas las operaciones que necesites firmar y hacer las mismas veces. Aunque la verdad es que muy poca gente tiene esto, para efectos de inclusión financiera simplemente no funciona porque tienes que ir a una oficina de la Secretaría de Hacienda. Y por ejemplo, el tema de activos virtuales, parece que para poder hacer cualquier tipo de operación vas a requerir tener tu firma electrónica avanzada, lo cual parece que va, digamos, a alentar un poco más este tipo de modelos de negocio que, bueno, se han visto afectados no solamente por esto, sino por la misma devaluación de los activos virtuales. Sí, o sea que hay mucho que mejorar. Vamos a ir terminando y me gustaría preguntarles a cada uno, para concluir, ¿qué reto regulatorio creen que es el más importante? Y esta pregunta es especial en sus países. O sea, ¿cuál es el reto? Yo les digo en Perú, ¿no? Falta una coordinación entre las autoridades. Cada uno tiene su mandato. Uno ve servicios financieros, no ve pagos. La SBC ve el tema del ahorro del público, las cooperativas. La SMB va a regular el crowdfunding, no lo va a regular la SBS. El BCR ve pagos, pero no tenemos licencias de pagos, ni ligeras ni no ligeras no hay. Entonces, lo que hace falta en Perú, un reto, es la coordinación entre las autoridades para que cualquier iniciativa legislativa que salga, en este caso Perú está trabajando en la primera ley de crowdfunding, salga de manera ordenada para que sea proporcional a los riesgos y logre promover esta industria. Yo creo que si tuviera que resumir, el principal reto regulatorio es una coordinación y un enfoque de proporcionalidad en cada norma que pueda salir en el futuro en la industria que nos toca, que es la industria fintech. Diego, en tu caso. Bueno, como mencioné, el reto que se viene para este año 2019 es la integración de funciones de la Superintendencia de Bancos dentro de la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero. Sin embargo, aún quedarán atribuciones dentro del Banco Central, entonces el reto será ver cómo estos reguladores se adecúan a compartir su mandato. Por otro lado, hay un reto que viene que no es propiamente tal financiero, pero está tremendamente relacionado, y es la tramitación actual de la nueva Ley de Protección de Datos Personales, que viene a reemplazar una ley del año 99, pre-Facebook, pre-todo, ¿no? Y la nueva ley viene muy inspirada por los principios rectores del GDPR europeo, y creemos también que eso va a ser un antecedente necesario, una vez que eso se asiente, un antecedente necesario para la discusión sobre Open Banking. Muy bien. Victoria. Considero que el principal reto para México va a ser ver cómo queda todo el ecosistema fintech regulado. Actualmente tenemos algunas empresas fintech completamente fuera de la regulación, gateways de pago, etcétera. Hay muchas iniciativas de Banking as a Service que están siendo utilizadas para encajar regulatoriamente algunos productos novedosos dentro de las posibilidades. Hay ciertas verticales de fintech que quedaron altamente reguladas con unos requisitos de cumplimiento que no son fáciles de sobrellevar para determinadas empresas, especialmente las entrantes, y justamente los desafíos también de interoperabilidad de todo el sistema y de APIs abiertas. O sea, todo esto está por verse cómo va a quedar, así que entiendo que esos son los principales desafíos, ¿no? Cómo hacemos para estandarizar, realmente dar la proporcionalidad que se necesita a cada regulación y al mismo tiempo acompañar todas las iniciativas fintech que quieran llegar a México. Muy bien, Diego. Bueno, yo diría una palabra: proporcionalidad, como un ejemplo clarísimo en tema de crowdfunding. Tú tienes los mismos requisitos regulatorios que un banco, que una SOFIPO con un capital menor, pero puedes hacer proyectos de hasta $2 millones, lo cual para efectos de un desarrollo inmobiliario, por ejemplo, pues es nada. Entonces, esto tiene que reflejarse en lo que, digamos, si lo que te van a pedir va a cubrir riesgos como el de un banco, te deberían de permitir cuando menos hacer operaciones que se equiparen. Muy bien. Yo estoy de acuerdo con todos ustedes.
creo que el reto más grande que nosotros tenemos en Colombia, pues digamos superando el problema que hemos tenido cultural y que creo que, como les decía ahorita, viene ya irrigando bastante bien, creo que tendría que ver con la materialización de todo esto. O sea, nosotros tenemos una cantidad de temas que se nos vinieron encima, somos muy activos, queremos sacar adelante todo, hay que materializarlo, y creo que parte de la materialización tiene que ver con el tema de estandarización normativa e integración regional. Eso es importante. Que se hablen más entre los reguladores, y porque creo que entre los supervisores se hablan muy bien, pero entre los reguladores no tanto, y generan una serie de disparidades que limitan mucho al mercado y el crecimiento de las empresas de estos países, que creo que podría ser un reto, es un reto, y pues podría ser uno de los temas para trabajar. Muy importante lo que has dicho. Bueno, agradecerle su participación, muy valiosa y enriquecedora para el bloque de la Alianza del Pacífico. Y nada, muchas gracias por invitarme.